Hola, bienvenidos. Aquí nos reencontramos en esta cuarta parte de los videos de transformaciones lineales. Les recuerdo que en videos anteriores ya hemos visto qué eran las transformaciones lineales, cómo se clasificaban, las propiedades, núcleo e imagen, teorema fundamental. Y en este video vamos a ver la matriz asociada a una transformación lineal y transformaciones geométricas en el plano. Definamos entonces qué es la matriz asociada a una transformación lineal respecto de dos bases. Si tenemos una transformación T que va de un espacio V en un W, donde la dimensión de V es N y la de W es M, siendo las bases B1 una base del espacio vectorial V y B2 una base del espacio vectorial W, se define como matriz asociada de esta transformación lineal respecto de estas dos bases a una matriz de tantas filas como la dimensión del segundo espacio y tantas columnas como la dimensión del primero, en la cual las columnas son las coordenadas de las imágenes de los vectores de la primera base escritos respecto de la segunda. A ver, sería esquemáticamente así, ¿no? La matriz A va a estar formada, primera columna, coordenadas de T de B1 expresado en la base B2. Segunda columna, las coordenadas de T de B2 expresado en la base B2. Y así hasta la última columna, las coordenadas de T de Bn expresadas también en la base 2. ¿Qué propiedad cumple esta matriz? Que si nosotros multiplicamos esta matriz por las coordenadas de un vector cualquiera del primer espacio en la base 1, ¿qué nos devuelve? Nos devuelve las coordenadas de la imagen de este vector en la base 2. Como siempre vamos a hacer ya mismo un ejemplo para ver eso más claro. Nos dan esta transformación lineal de R2 en R3, tal que T de xy es x, la segunda es x más y la tercera x menos y. Y las bases son estas respectivamente, ¿no? ¿Qué es lo que teníamos que hacer para encontrar la matriz respecto de estas bases? Primero vamos a calcular el transformado de cada uno de los vectores de la primera base. ¿Cuánto da T del 1, 1? Como tenemos la expresión, hacemos el cálculo. La x vale 1, la y 1, entonces nos queda 1, 2, 0. Lo tenemos que expresar como combinación lineal de la segunda base. ¿Sí? Ahí yo dejé puntitos para que calculemos los escalares y después los escribamos. También tenemos que calcular la imagen del otro vector de la primera base. ¿Cuánto daría? La x vale 2, la y vale 0, nos queda 2, 2, 2. Y también vamos a tener que expresarlo como combinación lineal de la segunda base. Bueno, aquí tenemos que ir y hacer los cálculos. Vamos primero a escribir el primer vector. El 1, 2, 0, queremos que sea una combinación lineal de los tres vectores de la segunda base. Nos queda que el 1, 2, 0 es alfa más 3 beta, la segunda componente beta más 2 gamma, la tercera menos alfa y nada más. Planteamos entonces que esto tiene que valer 1, esto tiene que valer 2 y la última 0. Y de aquí, ¿qué podemos despejar? Alfa ya sabemos que vale 0. Si alfa es 0, de la primera podemos despejar a beta, ¿no? Como alfa es 0, 3 beta tiene que valer 1, beta es 1/3. Y ahora que sabemos que beta es 1/3, podemos venir acá. Como beta más 2 gamma daba 2 y beta vale 1/3, despejamos 2 gamma es 2 menos 1/3, que serían 5/3, dividido 2 nos da 5/6. Ahí tenemos los tres escalares. Vamos a escribirlos donde habíamos puesto los puntitos. 0, 1/3 y 5/6. Bien, ahora tenemos que hacer lo mismo con el otro. Ahora el 2, 2, 2 tenemos que escribirlo como combinación lineal de los vectores de la segunda base. Hacemos lo mismo que antes, nos queda exactamente lo mismo de este lado, pero ahora nada más que está igualado al 2, 2, 2.
Así que cada componente necesitamos que valga 2. De esta deducimos enseguida que alfa es menos 2. Vamos a la primera. Alfa más 3 beta daba 2, pero alfa es menos 2. Podemos despejar beta, que nos queda 4 tercios. Y ahora que sabemos que beta es 4 tercios, de aquí reemplazamos beta por 4 tercios, pasamos restando. 2 enteros son 6 tercios, menos 4 tercios son 2 tercios. Y por último el 2 dividiendo, gamma es 1 tercio. Vamos entonces y colocamos estos escalares de la combinación lineal. Ahora que ya tenemos listos, vamos a escribir la matriz. Pero ¿cómo hay que escribirla? Hay que escribir las coordenadas en forma de columna. Es decir, que lo que vemos acá escrito en la primera fila nuestra, ¿no? 0, 1 tercio, 5 sextos, va a ser la primera columna. Y la que habíamos calculado del otro vector es la segunda columna. Esta es la matriz asociada a la transformación lineal que nos dieron aquí respecto de estas dos bases. Vamos a ver que si tomamos un vector cualquiera, por ejemplo el 0, 2, pero esto funciona con cualquiera que tomemos del primer espacio, si escribimos a este vector como combinación lineal de la primera base, bueno, pueden ustedes verificar que las coordenadas son 2 menos 1, es decir, coordenadas del 0, 2 en la base 1 son 2 menos 1. Si multiplicamos entonces la matriz que ya teníamos por estas coordenadas, a ver, hagamos el cálculo, ¿cómo se multiplicaban matrices? Fila por columna, ¿no? Esta es una matriz de 3 por 2 que la estoy multiplicando por una de 2 por 1. Nos va a quedar de 3 por 1. Si hacemos la multiplicación, nos queda 2 menos 2 tercios y 4 tercios. ¿Qué debería ser esto? Tiene que ser las coordenadas de la imagen de este vector en la base 2. Vamos a revisar. Calculemos primero la t de b. T del 0, 2. Ahí teníamos la expresión nosotros, la x es 0, la y vale 2, quiere decir que es el 0, 2 menos 2. Si a este vector lo expresamos como combinación lineal de la segunda base, vamos a obtener, pueden hacer ustedes los cálculos, 2 menos 2 tercios y 4 tercios. Es decir, que las coordenadas de t del 0, 2 respecto de la base 2 son las mismas que habíamos obtenido antes haciendo la multiplicación de la matriz por las coordenadas del vector en la primera base. O sea que se está cumpliendo esta propiedad. No solo para este vector, que lo acabamos de verificar, sino que para todos. Ahora vamos a hablar un poco de las transformaciones que van de R2 en R2. En este caso podemos considerar que cada punto del plano se transforma en el que nos da la imagen o nos da el transformado a través de esta función. Por ejemplo, supongamos que nos dan esta transformación lineal, donde a cada par xy le asigna x más y y segunda componente queda ahí. Acá yo marqué 3 puntos, P, Q y R. Vamos a ver dónde estarían sus transformados. El 1, 1, que es el punto P, tiene como transformado al 2, 1. Es decir, que podemos pensar que el punto P se mueve hacia el 2, 1, que aquí lo marcamos. Ese es P'. El 2, 3, que es el punto Q, ¿qué transformado tiene? 2 más 3 es 5 y la segunda sigue siendo 3. Es decir, que el punto 2, 3 podemos pensar que se desplaza hasta el 5, 3. Ahí lo tenemos a Q'. Y el punto R, que es el origen, el 0, 0, tiene como imagen a sí mismo. O sea que este punto en realidad se quedaría en su lugar. Así podemos hacer con cualquier cantidad de puntos que uno elija. En este caso vemos que lo que han hecho es un desplazamiento horizontal. Pero fíjense que algunos se desplazaron una distancia mayor. No es la misma, ¿sí? Bueno, la pregunta concreta que les hago es, si tomáramos 4 vértices de un cuadrado y vemos a dónde se trasladan, se desplazan cada uno, ¿seguirá siendo un cuadrado lo que armemos con sus transformados? ¿Qué les parece?
Otro tipo de transformación geométrica es, por ejemplo, las de este estilo, donde la matriz está formada por coseno de A menos seno de ese mismo número, seno y coseno en la segunda fila. Bueno, ¿qué es esto que ya habíamos comentado en un video anterior? Cada punto del plano va a parar al punto que está rotado este ángulo. ¿Cómo se define una simetría respecto del eje X? A ver, acá tenemos una figura, ¿ven? P, Q y R son los vértices del triángulo que está en celeste y yo quiero que cada uno de ellos vaya a parar al transformado, que en este caso está reflejo simétrico respecto del eje X. ¿Cómo definimos una transformación así? Pensemos un poco. Si tomo un punto cualquiera, ¿a dónde está su transformado? El valor de X es el mismo. ¿Y el de Y cómo es? Es opuesto, exactamente. Entonces, cada XY tiene que ir a parar al X menos Y. O sea que la transformación lineal va a ser T de XY igual a X menos Y. Esta es una simetría respecto del eje X. Y si no, a través de su matriz. Ya hemos visto cómo se calcula la matriz de una transformación lineal. Bueno, en este caso es en las bases canónicas. Nos queda 1, 0, 0 menos 1. Si hacen el cálculo, esto da exactamente lo mismo. 1, 0 por XY es X y 0 menos 1 por XY es menos Y. Todas las transformaciones lineales pueden darse a través de una matriz. Veamos, por ejemplo, una simetría respecto de la recta identidad, ¿sí? Acá también les hice un triangulito en celeste con los puntos Q, R y T y sus transformados están simétricos, pero ahora respecto de la recta identidad. ¿Cómo definiríamos ahora una transformación lineal? El punto Q, por ejemplo, que era el 2, 3, ahora va a ir al 3, 2. El punto R, que era el 1, 5, va al 5, 1. El punto P, que está sobre la recta, que ese no se los nombré, se queda en la misma recta. Los puntos que están en la recta identidad quedan ahí. ¿Ya se dieron cuenta cómo es? Cambiamos la X por la Y, exactamente, ¿sí? T de XY es el IX. Muy bien. O si no, a través de su matriz nos quedaría esta, la 0, 1, 1, 0. Este cálculo da lo mismo. Les planteo como ejercicio que piensen una simetría, pero respecto del eje Y. ¿Se animan? Cualquier cosa me preguntan. Hablemos ahora de proyecciones. Una proyección sobre un eje consiste en que todos los puntos del plano van a ir a parar a ese eje, ¿sí? Tienen su transformado sobre dicha recta, siguiendo una dirección determinada. Generalmente las proyecciones se hacen en forma ortogonal o paralela a algún eje. Por ejemplo, supongamos una proyección ortogonal sobre el eje X. ¿Cómo sería? Y sería así. Yo tengo un punto P que va a parar al P', ¿sí? Se dirige en forma perpendicular hacia el eje X. El punto R también, el punto Q lo mismo. ¿Cómo sería? Cada punto va a parar al que tiene su mismo valor de X, pero la Y vale 0. Acá queda la expresión de la transformación. Y si no, a través de su matriz, como hacemos siempre, en este caso es 1, 0, 0, 0. ¿Quiénes son acá los puntos invariantes, los que quedan en su mismo lugar? Todos los del eje X en este caso. Ahora se animan ustedes a definir una proyección ortogonal sobre el eje Y y otra sobre la recta identidad. Y también, para pensar, ¿podrá existir una transformación lineal que proyecte sobre una recta que no pase por el origen? Piensen esto y me lo comentan después. Otro tipo de transformaciones son las dilataciones y contracciones. ¿Qué es esto? Son transformaciones de la forma T de XY igual a un alfa por XY. Este es un alfa positivo. Cada vector se va a transformar en múltiplo de sí mismo.
Si alfa es mayor que 1, se llama dilatación. Si está entre 0 y 1, se llama contracción, porque ahí se achica. Por ejemplo, supongamos esta transformación donde a cada punto XY le asigne el triple de sí mismo. Es una dilatación cuyo factor de dilatación es 3. Acá tenemos estos 3 puntitos en celeste que forman este triángulo y ahí están calculados sus transformados, forman este triángulo más grande, ¿no? O sea, acá vemos que se triplicó. Les dejo para pensar, ¿qué pasaría si alfa fuera negativo? ¿Qué significa esto? Y como ejercicio integrador de lo que vimos en este video, les propongo que definan en R2 una simetría respecto de la recta y igual 2x. Ahí tienen para guiarse un gráfico. Y acá les doy la respuesta. Para poder llegar a la expresión van a tener que usar el teorema fundamental. En el próximo video vamos a ver la matriz de cambio de base. Espero que esto les haya sido útil, traten de hacer los ejercicios propuestos y nos reencontramos en el próximo.